Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a una nueva edición de nuestro podcast Canal Retina. Llegamos con este episodio al 4º aniversario de nuestro podcast. Ya llevamos 4 años, mes a mes, emitiendo un episodio de Canal Retina, con lo cual, pues estamos muy contentos de ello y os invitamos, como siempre, a que lo difundáis, a que lo compartáis con todos vuestros amigos, conocidos, gente que pueda estar interesada en la temática que abordamos. Ya sabéis que nos podéis encontrar, como siempre, en YouTube, si lo queréis ver con vídeo, y podéis también acceder al audio a través de la plataforma iVoox, de Apple Podcast, Google Podcast e incluso también, si lo prefieres y te es más sencillo, en Spotify. Como siempre, además, también todos los contenidos, incluso el texto del episodio, lo puedes encontrar en www.canalretina.org. Además, puedes dirigirte, si quieres hacernos llegar cualquier tipo de comentario en relación a alguna petición o lo que desees hacernos llegar, al correo info@canalretina.org, o bien dejando un comentario en cualquiera de las plataformas en el episodio que desees. Y ahora, ya y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy, en este episodio que sirve de 4º aniversario para nuestro podcast, para Canal Retina, vamos a hablar de alimentación y de enfermedades de la retina. Y lo vamos a hacer con la doctora María Dolores Pinazo Durán. Ella es oftalmóloga y es directora de la Unidad de Investigación Oftalmológica Santiago Grisolía en Valencia, aquí en España. Doctora María Dolores, muy buenas. Hola, David, muy buenas tardes. Quería dar gracias, como siempre, por haberme invitado a vuestros eventos, que sabes que estoy muy, muy contenta de contactar con vosotros. Muchísimas gracias. María Dolores, vamos a comenzar, como decía yo en la entradilla, hablando de alimentación y de visión, de atrofias de retina en general, pero de la visión en general, salud. Muy bien. Y lo vamos a hacer con una primera pregunta muy básica. ¿Qué tipo de alimentación en general debe tener una persona que tenga un problema de visión? Aunque ahora vamos a ir profundizando, pero en líneas generales. Pues me parece una pregunta muy interesante, porque realmente la alimentación, ya lo sabes, que está contemplada como uno de los hábitos, de las actividades más importantes para el ser humano. Y pues lo que sabemos es que la alimentación equilibrada es la mejor para la salud en general. Y por supuesto, en eso incluimos la salud ocular. Tenemos que hablar de nutrientes, y los nutrientes son aquellas moléculas, aquellos elementos que son clave para nuestra alimentación. Lo más importante son, ya lo sabes, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. No olvidemos tampoco ni el agua ni los oligoelementos, que son las vitaminas y los minerales, que son esenciales para nuestra salud y nuestra salud ocular. Pero la OMS establece que los hidratos de carbono, los carbohidratos, deberían de aportar como mínimo la mitad de nuestra dieta, un 50-55% de las calorías totales que ingerimos. Sin embargo, las grasas deberían de reducirse al 25%, 25-30%. Y las proteínas entonces serían una parte, quizá la menos copiosa, que sería entre el 15 y el 20%. Pero a mí, fíjate, David, me gusta hablar de platos. Tú imagínate que tú te pones un plato de comida y tendríamos que distribuirlo de la siguiente manera para que fuera saludable. La mitad de nuestra comida deberían de ser hortalizas y verduras. Un cuarto de nuestro plato deberían ser carbohidratos y el otro cuarto serían proteínas. Siempre hay que consumir por lo menos una pieza de fruta con cada comida y siempre agua o bebidas no carbónicas. Esto es lo que yo creo que deberíamos de hacer para tener una buena salud ocular. Bueno, pues menuda entrada de episodio. Creo que interesante. Vamos a ir bajando un poco a lo más específico. Habitualmente nos suelen decir el pescado. El pescado es muy beneficioso para la retina.
¿Todo el pescado es beneficioso o cómo está esto? A ver. Bueno, pues mira, sí, yo creo que el pescado pues realmente tiene un papel fundamental en nuestra alimentación si estamos basándonos, por supuesto, en patología de la retina del tipo que sea, bien sea patología degenerativa, distrofia o incluso retinopatías como la retinopatía diabética. Vale, a ver, los pescados, las algas, no lo olvidemos, y los mariscos son fundamentales para la retina porque realmente forman parte estructural de las membranas celulares. Sabes que las membranas celulares tienen lípidos y proteínas, y en esos lípidos los ácidos grasos esenciales poliinsaturados, entre ellos los más importantes y que conocemos, los omega 3, forman parte fundamental de estas membranas. Si las membranas celulares no están bien estructuradas, es decir, el arquitecto no ha diseñado bien el edificio, ese edificio se cae y por lo tanto la célula no puede hacer una buena función. Para la retina es tan fundamental como tenemos los fotorreceptores, como tenemos las células ganglionares, las células bipolares. Todas ellas tienen que tener estas membranas perfectas. Y por lo tanto, imagínate ahí qué papel juegan los ácidos grasos omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados, que precisamente tiene el pescado. Y te voy a contar. Mira, lo más importante de todo es que distribuyamos los pescados en los azules, que son los que a nosotros nos interesan, que son los que llevan más ácidos grasos poliinsaturados. Y ahí tenemos que poner los boquerones, las anchoas, las sardinas, la caballa, por supuesto, los arenques y el salmón. Por otra parte, no olvidemos tampoco la trucha, aunque sea un pescado, fíjate, también entraría en estos pescados especiales. Y luego, por otro lado, pues también los cangrejos, los mejillones y las gambas, que ahí no nos acordamos nunca de ellos. Y ahora voy a decirte otra cosa. Como me has dicho los pescados más importantes que son buenos o no son buenos, te voy a decir el por qué podrían no ser buenos. Y sería porque sabes que desgraciadamente tenemos una altísima contaminación de pescados por metales pesados, entre ellos quizá el más importante, el mercurio. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado del origen de estos pescados cuando nosotros vamos a comprarlos, para saber que por lo menos están saludables. Y no te hablo ya de los anisakis, porque sabes que son esos pequeños gusanitos que están en todos los pescados y que para ello tenemos que haberlos tenido congelados o haberlos hervido o cocido un tiempo determinado para eliminarlos. Por lo tanto, yo te hablo de cosas buenas del pescado y de cosas malas que nos podríamos encontrar. Perfecto, muy, muy, muy interesante, claro que sí. La pregunta que viene ahora a continuación es un poco similar a esta que te acabo de hacer, pero en este caso con las carnes. Ahí supongo que no sé si habrá alguna más beneficiosa o menos, en qué cantidad debemos ingerirla diariamente o semanalmente, cuántas veces. ¿Cómo está la cuestión en cuanto a la carne? Bueno, pues yo creo que también la carne es fundamental porque tiene un altísimo contenido proteico y dependiendo del tipo de carnes, pues podríamos intentar cogerlas menos grasas en todo lo que estamos hablando en esta entrevista. Bueno, sabes que la carne es buena para todo, lo que pasa que la carne roja está en cierta forma en tela de juicio por una serie de cosas, y es que porque realmente esta carne roja es muy rica en potasio también, es muy rica en ácido fólico, fíjate, también es en vitaminas del grupo B, B1, B12, pero también la vitamina D y la vitamina E. Pero el problema es que muchas carnes de este tipo pues también son, perjudiciales en cierto sentido, porque pueden predisponer a contraer enfermedades cardiovasculares y padecer problemas de accidentes cerebrovasculares. Esto se ha demostrado, ¿sabes? Y por otro lado, también te quería decir que yo, precisamente porque no como mucha carne roja, te digo, David, pues entonces yo estoy también votando un poco a favor de las carnes blancas. Carnes muchísimo menos grasas, yo para mí mucho más saludables, cardioprotectoras, o como ejemplo el pollo o el pavo. Esta es mi opinión. Perfecto, pues por supuesto que atendemos a la opinión de nuestra experta hoy en este podcast. Comentabas al comienzo, en la primera pregunta, un poco en la presentación en general, ¿no? Los carbohidratos, los hidratos de carbono, los lácteos son fundamentales
en una dieta saludable, ¿no? Comentabas un poco ese plato, cómo tiene que estar en cuanto a lo que son, por ejemplo, cantidades y en cuanto a carbohidratos y con los... ¿Cómo está la situación en esto? Pues mira, según hemos dicho antes, pues la OMS dice que los carbohidratos deberían de aportar realmente hasta un 55%, pero luego si hablamos en cuestión del plato saludable, pues ya hemos puesto nuestras verduras, sabemos que verduras y hortalizas deberían tener 50%, que sería realmente un cuarto de nuestro plato saludable el que tendría que tener carbohidratos. Pues voy a decirte una cosa, mira, los carbohidratos hoy en día también tienen un problema, y es que tú sabes que están tremendamente industrializados. Y entonces todos estos dulces, de cualquier tipo, panes, también no debemos de olvidar las patatas chips, las patatitas, las papas y también todos estos ingredientes que sabes que tenemos como si fueran aperitivitos, pues todos ellos también no son tan saludables, tú lo sabes. Primero porque tienen una gran cantidad de conservantes y por otro lado también porque no son muchas veces hechos con los aceites más importantes, con los aceites que son más saludables. No olvidéis el aceite de palma, cuidado con todos estos alimentos que podrían contener aceite de palma, que ya sabes que puede afectar incluso a nuestro organismo, no solamente eso, sino que altera el perfil lipídico y que puede dar lugar incluso a alteraciones hepáticas. Por lo tanto, el aceite de palma últimamente, ya lo sabes, está un poco eliminado de esta situación. Pues tenemos también... Por lo que se refiere al aceite de girasol o el de oliva, mejor cocinar con aceite de oliva, ¿verdad? Muchísimo más. Fíjate, el otro día yo no me acuerdo con quién hablaba con estas cosas de estas chats que tenemos y estaba precisamente yo, fíjate, pues lanzando yo mi voto por el aceite de oliva, porque tú sabes que hay países y yo pues en este tipo de países, incluso las propias culturas nuestras, donde se utilizan grasas para poder freír, o margarinas, o incluso pues, mantequilla. Pues oye, que sepáis todos que el aceite de oliva es muchísimo más saludable para todo esto. Fantástico. Seguimos avanzando. En este caso, las frutas. Vale. Todas buenas, sin distinción. Hay algunas mejores. En este caso, para la salud visual. Sí. Mira, yo creo que sí. Yo no sé si recordarás que alguna vez hemos hablado tú y yo, hicimos algún programa en televisión, pues con uno de los chefs de este país, que es muy importante, pues estuvimos haciendo unos estudios y precisamente pues yo creo que la fruta es fundamental. Acuérdate que del plato de la OMS la fruta también es muy importante y en nuestro plato saludable debería haber por lo menos verduras y hortalizas en un 50%, y yo digo que recomendaría que en cada una de nuestras comidas se comiese una pieza de fruta. No olvidemos que todo esto, como siempre, está en una proporción saludable. Y hay muchas personas en nuestro país, sobre todo personas de mediana edad, que tenemos problemas, bien por un sobrepeso, o bien porque tenemos realmente una diabetes, o porque estamos en hipertensión arterial. Todas estas cosas sabemos que tenemos dietas restrictivas y hay que hacer mucho y tener mucho cuidado, hacer mucho caso a los profesionales y tener mucho cuidado con las dietas restrictivas. Y entonces no todas las frutas serían buenas en este sentido. Acuérdate que la retinopatía diabética es una muy importante causa de déficit visual a nivel mundial, porque la diabetes es una pandemia en estos momentos. Y entonces hay que eliminar las frutas que fueran que tuvieran mucho azúcar, con muchos carbohidratos. Yo creo que estas frutas que tendríamos que tener un poquito en la pantalla cuando pensamos en un diabético sería precisamente la uva, el melón y el plátano, quizá como los más importantes que tendríamos que pensar en reducir hasta el punto que nos diga nuestro nutricionista y nuestro médico especialista. Pero sí que creo que la fruta debería de comerse a nivel... Pero sobre todo, María Dolores, Dime. Por la cantidad de azúcar que contienen, ¿no? Sí, por la cantidad de azúcar. Vale, ahora nos focalizaremos en el azúcar, Sí. Y todas estas cosas que seguramente tienen que estar prohibidos. ¿Cuántas comidas son las adecuadas en un día? ¿3, 5, 4? Realmente yo creo que se deberían de hacer 6, pero de la siguiente manera, sí, entre 5 y 6. ¿Tú te acuerdas que cuando uno está en ciertos hospitales de este país, se pone aquello que se llama resopón, entre comillas, que sería sobre las 12 de la noche
Pues llega una enfermera maravillosa que tú estás casi durmiendo, haciendo su excepcional trabajo, y te dice, Ale, ahora nos toca un poquito el resopón, y te entran a lo mejor un vasito de leche, te entran un flan, Vale, es que es muy importante que el ayuno no supere las 8 horas, David. Entonces ya sabes que el metabolismo cambia y hay vías metabólicas que entran en función cuando uno tiene un ayuno muy prolongado. Por ejemplo, los diabéticos deberían de tomar por lo menos 5 o 6 comidas expandidas a lo largo del día de una forma muy equilibrada. Por lo tanto, yo insisto en que deberíamos de evitar los ayunos prolongados. Pero me gustaría retomar, si me permites, David, el tema de las frutas, porque sabes que las frutas que tienen carotenoides son muy importantes para nuestra mácula. La mácula es el centro de nuestra visión. Nosotros miramos con la mácula. Y cuando nosotros enfocamos con la mácula, esa mácula tiene que estar perfecta. Y ella se defiende con los carotenoides de las luces ultravioletas, de las luces malas, de las radiaciones horribles y sobre todo también del estrés oxidativo. Para ello tenemos los carotenoides. Y estos carotenoides están en todas las frutas de colores anaranjados, por ejemplo, papaya, mango, también en las naranjas, mandarinas. Y por otro lado, en todas las verduras también y hortalizas de color naranja, como la calabaza, la zanahoria, y no olvides el brócoli, que ya no es naranja, y no olvidéis las coles de Bruselas, las espinacas y las acelgas. Y perdóname, pero es que este tema me gusta y me apasiona. No, es fantástico y lo estamos disfrutando todos, seguro que también los que nos están viendo y escuchando. En todas estas comidas, ¿en todas tenemos que incluir una pieza de fruta? No, yo creo que o el exceso a lo mejor también, por exceso a lo mejor también es malo. Sí, porque además tú sabes que la fruta tiene mucha fibra y es fundamental para nuestro intestino, pero también es verdad que a veces pues estos gases intestinales aumentan con las frutas y las verduras. Entonces tenemos que tener siempre un equilibrio. Pero para ello lo más importante es que en las 3 comidas principales, que podrían ser el desayuno, la comida y en la cena, deberíamos de tener precisamente una pieza de fruta. Y quizá a mitad mañana y a mitad tarde, con este almuerzo o esta merienda, mejor lácteos buenos, o a lo mejor una tostada de aceite y sal, ¿ves? Pues, y alguna cosa de ese tipo más saludable, ¿sabes? Fantástico. Llegamos a la parte negativa, el azúcar. El azúcar para las personas diabéticas, para en general estos dulces, la repostería industrial. Entiendo que todo esto prohibido. Sí, pues por supuesto ya sabes que nuestros pacientes diabéticos deben de llevar un régimen estricto instaurado por su médico endocrino, por el nutricionista y por supuesto por los médicos de familia que les cuidan o que nos cuidan. Pero yo no quiero no solamente hablar de los diabéticos, David, voy a hablar de la regla de las 3 blancas. ¿La regla? De la regla de las 3 blancas. Y te cuento. Vamos, la regla de las 3 blancas es que si tú quieres tener una salud excelente, no solamente a nivel visual, sino general, deberíamos de disminuir nuestro consumo de azúcar, de sal y de harina. Eso no quiere decir que las quitemos, quiere decir que las regulemos, que las controlemos. Fundamental. Y luego fíjate, por ejemplo, en cuanto al tema que me hablabas de los carbohidratos, de los azúcares y los dulces, el chocolate. El chocolate natural, el chocolate puro, tiene un altísimo poder antioxidante. Y además, por la teobromina, que es uno de sus componentes, es euforizante, antidepresivo. O sea, imagina... Hemos de fijarnos cuando vamos al súper en el porcentaje de pureza del chocolate. Sí, el chocolate puro es quizá el más importante a nuestro nivel y pues ya te digo, a nivel ocular también tiene un efecto muy importante porque es antioxidante. Sabes que los ojos están expuestos al mundo exterior y por lo tanto al estar expuestos a radiaciones, a polución, etcétera, etcétera, pues el estrés oxidativo en nuestros ojos es muy importante y tenemos que contrarrestarlo. Genial. ¿Y solo con la alimentación es suficiente o hemos de hacer algo más para estar saludables? A ver, yo creo que la alimentación es una de las bazas que tiene el ser humano para poder controlar muchísimas cosas. Sabemos que
cambiando la alimentación y fíjate, solo cambiando los hábitos alimentarios podríamos mejorar nuestra salud visual, solo eso. Fíjate qué importante. Se considera desde luego todas las alteraciones nutricionales un factor de riesgo para la salud, tanto en exceso, porque podemos tener obesidad, diabetes, como en defecto, porque podemos tener anemias, anorexias y enfermedades muy importantes. Por lo tanto, yo creo que lo importante es encontrar el equilibrio, tener una dieta equilibrada es lo más importante de todo, y a nivel de la retina creo que deberíamos de tomar las frutas y verduras que nos aporten carotenos, los pescados que nos aporten ácidos grasos omega 3 y sobre todo tener una buena salud mental, David. Ser feliz es lo más importante, hacer deporte. Es lo que te comentaba, hacer ejercicio físico también, ¿verdad? Muchísimo. Yo creo que no, solamente con la dieta no es. O sea, yo creo que la dieta y el ejercicio físico deberían de ser dos pilares fundamentales a nivel mundial para que nosotros tengamos una buena salud en general y una buena salud visual. Estupendo. A nuestro colectivo, y tú lo sabes perfectamente, le interesa muchísimo y siempre están muy preocupados por un poco saber si tenemos que añadir a nuestra dieta equilibrada, si tenemos que complementarla con algún tipo de vitamina, complejo vitamínico que no sea de origen del propio que podemos encontrar en los alimentos, ¿no? ¿Eso es recomendable según tu punto de vista? Bueno, pues si quieres que te diga, yo creo que tengo que hablar un poquito en favor y un poquito en contra. Voy a poner los pros y cons, los voy a poner para que tú me digas si te parece bien, ¿vale? Mira, lo primero es que yo creo que sí son recomendables porque nosotros hay cosas que no podemos fabricar en nuestro organismo y que sí o sí dependemos de nuestra ingesta para poderlos conseguir. Entre ellos, pues, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados y además muchas vitaminas. Es muy importante. Y minerales. Por eso sí que es importante que tengamos en cuenta, o sí que es fundamental que tengamos en cuenta que en nuestra dieta incorporemos eso. Y hay veces que tú no puedes estar todo el santo día contando calorías, pues como yo, que a lo mejor cuento calorías para mantener mi peso, pero es muy importante que no nos obsesionemos con este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay fórmulas muy bien diseñadas para que nos puedan aportar todas estas cosas de las que hemos hablado tú y yo, pero a nivel de una sustancia o un sustitutivo o un nutracéutico que nos favorezca esta salud. Por ejemplo, tú sabes que ha habido estudios poblacionales muy importantes a nivel mundial que ya han demostrado, como los ADETS 1 y 2, por ejemplo, o el CAROTS, que era precisamente para cataratas, ya lo sabes, el ADES era para degeneración macular, que efectivamente sí que puede una fórmula específica poder, digo yo, que retrasar un poquito la evolución de la degeneración macular asociada a la edad. Hasta un 30% es capaz de reducir si tú haces una buena ingesta de este tipo de formulaciones. Sin embargo, ahora tenemos la contrapartida, y es que hay muchos estudios que sí que han demostrado que si tú, que estás sano, te tomas este tipo de nutracéuticos porque crees que tomándotelos vas a prevenir la degeneración macular, pues olvídate, porque se ha demostrado ya, y además esto hay muchos estudios que lo corroboran, que tú no vas a no tener degeneración macular porque estés tomando los nutracéuticos, porque tienes el mismo riesgo que un señor que no lo ha tomado. Y esto también lo quería yo tener aquí en cuenta. ¿Puedes perder? Pues nada, pero a lo mejor resulta que pues tienes mejor otras cosas, también el ojo y otras cosas, pero teniendo en cuenta que efectivamente no te va a salvar, no te va a evitar el que en un momento determinado tu gen se exprese y tú tengas una degeneración macular, aunque tomes nutracéutico y aunque tengas una buena salud macular. Y además hay determinadas, o por lo menos así lo tengo entendido, dime si estoy en lo cierto o no, hay determinados complejos vitamínicos que a lo mejor no son procedentes en algunas determinadas patologías, distrofias de retina, porque la eliminación de estas vitaminas no es igual si su ingesta es a través de un alimento que a través de un complejo vitamínico, ¿no? Totalmente. Bueno, fíjate, nos vamos a poner tú y yo de ejemplo las distrofias de mácula. Por ejemplo, la enfermedad de Stargardt. ¿Sabes que se ha demostrado de sobra que la enfermedad de Stargardt no se beneficia nada de tomar vitamina A? Como casi todas, muchas, o por lo menos provitamina A o vitamina
la incluyen muchos nutracéuticos, pues hay ciertas patologías que no se benefician de este tema. Por eso yo siempre digo que antes de coger, ir a la farmacia y comprarte una cosa o pedírtela por cualquiera de las vías que hay ahora tan accesibles por internet, deberíamos de consultar con los oftalmólogos, con los médicos, para que nos digan realmente si en nuestro caso es o no. Vamos a poner que no sea perjudicial, ya no te digo que sea beneficioso, pero por lo menos que no sea perjudicial, estar seguros de que tomando una cosa nos va a hacer bien cuando nos va a hacer mal. Pues te iba a pedir un último consejo en líneas generales para todos aquellos que estén viendo o escuchando este podcast, pero casi de antes de nada consultar al médico y junto con el deporte y la dieta equilibrada serían un poco las 3 claves, ¿no? Para tratar de mantener, en nuestro caso, la retina lo mejor posible, ¿no? Pues fíjate, yo sí, me encanta tu proposición, me parece genial, pero yo me gustaría aportar que no debemos de comer de una forma desproporcionada, que debemos de tener un poquito de control sobre nuestra sobrealimentación. Sabes que en un mundo donde hay problemas de hambre, pues resulta que la pandemia de la obesidad es exacerbada, ¿vale? Luego, por otro lado, yo recomiendo pues que personas que estemos más en casa tengamos cuidado con picar entre comidas, que no es nada saludable. De hecho es malo, ¿vale? Vamos a decir, estos tentempiés, estos aperitivitos, con lo buenos que están, ¿vale? Luego, por favor, está demostradísimo que para muchas enfermedades retinianas fumar es malo, es muy malo, y debemos de eliminar no solamente el tabaco, sino no estar en el entorno de personas que estén fumando, porque somos fumadores pasivos, David, y nosotros nos cuenta estamos fumando exactamente igual que la persona que está al lado. Por favor, no lo olviden, no es bueno en absoluto, es totalmente perjudicial fumar para la salud ocular y por supuesto para las enfermedades de la retina. Y luego, por último, beber. A ver, la dieta mediterránea te dice que un vasito de vino tinto con la comida es excelente porque favorece la digestión y además aporta resveratrol, tú lo sabes, y vitaminas especiales antioxidantes que lleva ese vino tinto sobre todo. Pero sin embargo, beber en exceso también produce un problema gravísimo y por lo tanto, como todo, la proporción, como he dicho desde el principio, tiene que estar en nuestra cabeza cada vez que tengamos nuestra comida y sobre todo si tenemos patología de la retina. Todo en su justa medida, ¿verdad? Todo tiene que ser en su justa medida. Y yo añadiría quizás, y no sé si estaré en lo cierto o no, pero encarar la vida con un buen estado de ánimo, con alegría, con ilusión, y yo creo que eso también ayuda a que nos encontremos en líneas generales mejor y seguramente a que nuestras retinas también lo estén, ¿no? Claro que sí. Fíjate, yo cuando empecé a estudiar creíamos que el ojo era aislado, ¿sabes? Y patologías no tenían nada que ver con él. Solo nos acordábamos de la diabetes y nos acordábamos de la hipertensión arterial y poco más. Y ahora estoy tan segura de que el estado emocional es fundamental para todo, que incluso no solamente el estrés físico, sino el psíquico induce muchísimas enfermedades. Y este estrés emocional es perjudicial para todos, no solamente para nuestra salud ocular, sino para nuestra salud en general. Así que no sabes lo de acuerdo que estoy contigo. Pues María Dolores Pinazo, ha sido, como siempre que hablo contigo, un auténtico gustazo. Recordar, refrescar, volver a tener presente cómo hay que comer, en la proporción, qué tipo de alimentos, la fruta importantísima, no pasarnos con el azúcar y en general pues todos los consejos, ¿no?, que nos has aportado. Te doy un gracias en mayúsculas porque además fantástico 4º aniversario del podcast con una invitada de lujo y con unos consejos maravillosos, por lo tanto pues qué mejor que darte esas gracias por todo. Gracias a ti, David, como siempre. Gracias a la asociación. Lo sabéis que yo os quiero a todos y espero que tengamos otras oportunidades de contactar. Claro que sí. Y hasta aquí este episodio de nuestro podcast. Hoy lo hemos dedicado a hablar de la alimentación.
qué debemos y qué no debemos comer y en qué cantidades. Ya sabéis que si el episodio os ha gustado, le podéis dar al me gusta, al corazón y además compartirlo en vuestras redes sociales para que podamos llegar a cuanta más gente mejor. Así que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Ya llevamos 4 años con este podcast y seguimos con ganas de que sean muchos más y de que tú estés ahí al otro lado con nosotros. Y ya sabéis, como siempre os decimos, que hasta el próximo episodio, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres.